Muy buenos días. Les saluda Luciana Cumpa García Naranjo, directora de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional. En esta ocasión tenemos el agrado de realizar una nueva edición de nuestros conversatorios mensuales titulados Encuentros SPDI. En esta oportunidad hablaremos sobre el 59 aniversario de la ASEAN y las oportunidades que esta representa para el Perú. Tenemos el agrado de contar con distinguidos panelistas. Ellos son el embajador Jorge Castañeda Méndez, el embajador Luis Suoyama Galván y la ministra Adriana Velarde Rivas. Antes de iniciar este interesante conversatorio o charla, vamos a escuchar en primer lugar las palabras de bienvenida y de presentación del embajador Óscar Maurtua de Romaña, presidente de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional. La Sociedad Peruana de Derecho Internacional les da la más cordial bienvenida a la edición de agosto de nuestro ciclo de conversatorios Encuentros SPDI, espacio académico destinado a promover el análisis, la reflexión y el diálogo sobre los principales desafíos y oportunidades de la agenda internacional contemporánea. El presente encuentro SPDI, titulado 59º aniversario de la ASEAN, Oportunidades para el Perú, nos invita a reflexionar sobre la evolución de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, ASEAN, y el creciente protagonismo que esta organización ha adquirido en el escenario internacional. Asimismo, constituye una valiosa oportunidad para analizar las perspectivas de cooperación entre el Perú y una de las regiones más dinámicas y estratégicas del mundo. Desde su creación el 8 de agosto de 1967, mediante la Declaración de Bangkok, la ASEAN ha experimentado una notable transformación. Comenzó como una iniciativa de 5 estados: Indonesia, Malasia, Filipinas, Singapur y Tailandia, y fue orientada a fortalecer la estabilidad política y la cooperación regional. A lo largo de los años se ha convertido en una organización integrada por 11 países, donde se han sumado también Brunei, Vietnam, Laos, Myanmar, Camboya y Timor Oriental. La ASEAN representa alrededor de 700 millones de personas y constituye una de las economías regionales de mayor crecimiento a nivel mundial. Dispone de un mercado gigante, mayor que el de Estados Unidos y la Unión Europea. A lo largo de casi 6 décadas, la ASEAN ha demostrado que la cooperación regional puede convertirse en un poderoso instrumento para poder promover el desarrollo económico, la estabilidad política y la prosperidad compartida. Bajo principios como el respeto a la soberanía, la no intervención en los asuntos internos de los estados y la búsqueda del consenso, la organización ha logrado consolidar un espacio de diálogo que ha favorecido la integración económica y la cooperación en ámbitos tan diversos como el comercio, la conectividad, la educación, la innovación tecnológica, la seguridad y el desarrollo sostenible, entre otros aspectos. Durante mi gestión en el Asia-Pacífico, tuve ocasión de tratar con uno de los padres fundadores de la ASEAN, el ilustre canciller y viceprimer ministro de Tailandia, Dr. Tanat Koman, quien me respondía ante la pregunta que yo le formulaba por el éxito de dicha organización, que su ubicación geopolítica en el Asia-Pacífico, así como su enorme mercado poblacional, les generaba el respeto de Estados Unidos, China, Australia, entre otros. Cito, pero siempre unidos, me enfatizaba el ilustre dignatario. Divididos nos estarían dominando, unidos nos respetan,
acotaba el diplomático Tanat Coman, que falleciera hace 10 años en su país natal, en Tailandia. Perú ya cuenta con tratados de libre comercio TLCs con Singapur, Tailandia e Indonesia, suscritos recientemente en agosto del 2025, y al ser miembro del CPTPP, Tratado Integral y Progresista de la Asociación Transpacífico, también está asociado con Brunei, Malasia y Vietnam. Merece destacarse que el 29 de enero del 24, luego de persistentes negociaciones, el Perú fue aceptado en la ASEAN, en la condición de, cito, socio de desarrollo de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, ASEAN, fin de la cita, por lo que fue incorporado en la sesión ad hoc del 14 de agosto del mismo año, ocasión en la que se formalizó la primera reunión de asociación para el desarrollo entre el Perú y la ASEAN. En la actualidad, el sudeste asiático ocupa una posición central en la economía mundial. La región concentra algunas de las cadenas globales de valor más importantes, alberga una población joven y altamente dinámica y constituye uno de los principales motores del crecimiento económico del siglo XXI. Su ubicación estratégica entre los océanos Índico y Pacífico la convierte además en un actor fundamental para el comercio internacional y para la estabilidad Indo-Pacífico. El creciente peso económico y geopolítico de la ASEAN ha convertido a la organización en un interlocutor privilegiado para las principales potencias mundiales, a través de sus mecanismos como la Cumbre del Asia Oriental, el Foro Regional de la ASEAN y las distintas asociaciones de diálogo que mantiene con numerosos países y organizaciones internacionales. La ASEAN ha consolidado una arquitectura regional basada en el diálogo, la cooperación y el multilateralismo. Para el Perú, el fortalecimiento de los vínculos con el sudeste asiático representa una oportunidad estratégica de enorme importancia geoeconómica. Como economía abierta y país con vocación marítima y proyección hacia el Océano Pacífico, nuestro país comparte con la ASEAN un profundo interés en la promoción del libre comercio, la integración económica y la cooperación internacional. Durante las últimas décadas, las relaciones entre el Perú y los países miembros de la ASEAN han experimentado un crecimiento sostenido. El intercambio comercial se ha diversificado, mientras que la cooperación en ámbitos como la inversión, la innovación, la seguridad alimentaria, la educación y el turismo han abierto nuevas oportunidades para ambas partes. El Perú cuenta con 5 embajadas residentes en los países de la ASEAN y gracias a la dinámica de dicha presencia y su pertenencia al Foro de Cooperación Económica del Asia-Pacífico, APEC, al Pacific Economic Cooperation Council, PSC, al Pacific Basic Economic Council, PBC, al Foro de Cooperación América Latina y Asia del Este, FOCALAE, a la Comisión Económica y Social para el Asia-Pacífico, SCAP, y su vinculación con la ASEAN, cuyo comercio ya supera los 3.200 millones de dólares, se ha expandido, ¿no?, las vinculaciones y la cooperación en digitalización, conectividad, gestión de desastres, pequeñas y medianas empresas, mujeres y género, agricultura sostenible, educación, biodiversidad, energía renovable, entre otros aspectos de interés común. En este contexto resulta especialmente relevante la activa participación del Perú en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC, mecanismo que desde hace más de 25 años constituye uno de los principales espacios de diálogo económico entre las economías de ambas orillas del Pacífico. Perú, debemos recordar,
ha sido sede de 3 cumbres de APEC, 2008, 2026 y 2024. La presidencia peruana de APEC en el 2024 reafirmó el compromiso del país con la promoción del comercio, la facilitación de inversiones y la construcción de una región Asia-Pacífico más integrada, resiliente e inclusiva, más cercana a la población. Todo esto es reflejo de una política de Estado del Perú hacia el Asia-Pacífico, que la diplomacia peruana promueve desde hace alrededor de más de 4 décadas. El Perú tiene además importantes ventajas que pueden favorecer una relación cada vez más estrecha con esta región. La riqueza minera y agroexportadora, nuestra posición geográfica sobre la cuenca del Pacífico y la creciente modernización de nuestra infraestructura logística forman elementos que fortalecen nuestro vínculo económico con el Asia-Pacífico. Sin embargo, aprovechar estas oportunidades significa también enfrentar importantes desafíos. Para consolidar una presencia activa del Perú en esta región es necesario considerar la competencia internacional, la necesidad de mejorar la competitividad nacional, fortalecer la infraestructura portuaria y logística, diversificar la oferta exportable y promover mayores niveles de innovación, entre otros sectores. El aniversario de la ASEAN nos permite reflexionar sobre el papel que desempeñan las organizaciones regionales en la promoción de la paz, el desarrollo y la cooperación internacional, así como sobre las oportunidades que ofrece una relación cada vez más estrecha entre el Perú y el sudeste asiático. En un escenario internacional caracterizado por crecientes desafíos globales, fortalecer nuestros vínculos con la ASEAN representa no solo una oportunidad económica, sino también una apuesta estratégica para un multilateralismo abierto. Perú pasó de mirar a la ASEAN como un modelo distante a ser un socio para el desarrollo, gracias al esfuerzo conjunto de gobierno, empresa y academia. El Perú no pertenece al bloque de la ASEAN per se, pero ya estamos asociados, vinculados, esto es, insertados con un gran mercado que, repito, bordea los 700 millones de habitantes y más de 4.5 mil millones de dólares de PBI de esta dinámica organización regional del Asia-Pacífico como lo es la ASEAN. En síntesis, la diplomacia peruana ha sabido construir lazos que se remontan a varias décadas y que dan resultados positivos, muy consciente de que la relación Perú-ASEAN la conceptualizamos o definimos como prioridad estratégica, lo que unido a nuestra política exterior de neutralidad activa, esto es, mantener buenas relaciones con toda la comunidad del Asia-Pacífico, estamos muy seguros que las perspectivas para el Perú y las naciones del sudeste asiático son un excelente augurio y buena prognosis en el comercio y la cooperación. Para profundizar en el análisis de este importante tema, contamos con la valiosa participación de distinguidos especialistas. El embajador Jorge Castañeda Méndez, ex embajador del Perú en el Reino de Tailandia, acreditado concurrentemente en Vietnam, Camboya y Laos, además de haber sido observador permanente del Perú ante la Comisión Económica y Social del Asia-Pacífico, a la par que embajador ante la India. El embajador Luis Suboyama Galván, embajador del Perú en Indonesia, Timor Oriental y la propia ASEAN, diplomático de destacada trayectoria y profundo conocedor de las relaciones entre el Perú y la región Asia-Pacífico. Y la ministra Adriana Velarde Rivas, directora de APEC y foros especializados del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, quien compartirá la visión de la política exterior peruana respecto al fortalecimiento de nuestra vinculación con el Asia-Pacífico y la ASEAN.
Asimismo, el evento será moderado por la doctora Luciana Cumpa García Naranjo, nuestra directora ejecutiva de la SPDI. La Sociedad Peruana de Derecho Internacional renueva así su compromiso con la promoción de un derecho internacional dinámico, multidisciplinario y orientado al fortalecimiento de la cooperación entre los estados y las diversas regiones del mundo. Agradecemos profundamente vuestra presencia e interés en esta nueva edición de Encuentros SPDI, expresión del compromiso académico e institucional que inspira a nuestra sociedad. Por vuestra atención, muchas gracias. Y esas fueron las palabras del embajador Óscar Maute Romaña, presidente de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional, en este conversatorio mensual titulado Encuentros SPDI agosto 2026, 59 aniversario de la ASEAN, Oportunidades para el Perú. Antes de iniciar, quisiéramos destacar que en este momento ya nos encontramos conectados más de medio centenar de asistentes, en realidad ya diríamos que 60 personas, lo cual significa una audiencia bastante alta en este ciclo de conversatorios, dado que el tema que nos reúne el día de hoy ha concitado bastante atención e interés. En primer lugar, vamos a tener entonces la destacada participación del embajador Jorge Castañeda Méndez. El embajador Jorge Castañeda Méndez es diplomático de carrera en situación de retiro, con cerca de 50 años de trayectoria en el servicio diplomático del Perú. A lo largo de su carrera, alcanzó el rango de embajador y representó al Perú en Polonia, Canadá, Tailandia e India, además de ejercer acreditaciones concurrentes ante diversos países del Asia y desempeñarse como observador permanente del Perú ante la Comisión Económica y Social de las Naciones Unidas para Asia y el Pacífico, SCAP. En la Cancillería peruana ocupó importantes cargos directivos, entre ellos los del Director General de Estudios y Estrategias de Política Exterior, Director de Integración, Director de Medio Ambiente, Subsecretario de Administración y Director General de Administración. Es egresado de la Academia Diplomática del Perú y cuenta con una maestría en Relaciones Internacionales por la Universidad de Carleton en Canadá. Su experiencia se ha concentrado especialmente en las relaciones entre el Perú y Asia, con particular énfasis en la India. Desde el año 2019 se desempeña como asesor de la Cámara de Comercio de la India en el Perú, INCHAM Perú, y ha publicado diversos trabajos sobre política exterior, cooperación y relaciones diplomáticas. Asimismo, ha recibido condecoraciones de los gobiernos del Perú y Colombia en reconocimiento a su trayectoria y servicios distinguidos. Estimado embajador Jorge Castañeda Méndez, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Tiene un espacio de 20 minutos para compartir con nosotros sus reflexiones en relación al 59º aniversario de la ASEAN. Muy buenos días a todos. En primer término, mi agradecimiento al embajador Óscar Maute por la gentil invitación de participar en este conversatorio sobre el 50 aniversario de la ASEAN, Oportunidades para el Perú. Y quiero felicitarlo por la muy didáctica y amplia presentación que nos ha hecho sobre la importancia del relacionamiento con la ASEAN y los logros alcanzados hasta el momento. Para tratar el tema, he escogido la siguiente ponencia: Perú, la oportunidad histórica de ser el puente entre la CAN y el ASEAN. Para ese fin, he dividido mi presentación en 7 áreas. El primer tema que voy a tratar van a ser las similitudes y diferencias entre la CAN y la ASEAN. El segundo punto va a ser por qué la CAN debería dirigir su mirada a la ASEAN. La tercera, acciones que el Perú puede desarrollar para ser un eje articulador entre la CAN y la ASEAN. ¿Cuáles serían otro punto, cuáles serían las áreas claves de interés mutuo para el diálogo y cooperación entre la CAN y la ASEAN? Luego un tema, ¿cuáles son los obstáculos para el desarrollo de la cooperación entre ambas? Y si son estos superables o insuperables, y finalmente, ¿cuáles serían los beneficios para el Perú de ese rol articulador? Entonces, pasemos a ver, en primer término,
las similitudes y diferencias existentes entre la CAN y la ASEAN. Ambas son zonas de libre comercio. Sin embargo, la zona de libre comercio de la CAN ya está concluida al 100% y la zona de libre comercio de la ASEAN está todavía en el 98.6%. Ambas se crearon, una en el año 67 en Bangkok, como lo manifestó el embajador Oscar Maurtua, y la CAN el 29 de mayo de 1969 en Lima, ¿no? El modelo institucional es, digamos, divergente, ¿no? Mientras el modelo institucional de la ASEAN está basada en la cooperación intergubernamental, el principio del consenso y no injerencia en asuntos internos, tiene una estructura bastante más simple que de la Comunidad Andina, ¿no? Siendo su máximo organismo la Cumbre de la ASEAN, su jefe de Estado, el Consejo de Coordinación, órganos ministeriales sectoriales, cuando toquen un tema específico, y la Secretaría de la ASEAN. El modelo institucional se basa en tres pilares, ¿no? Un pilar es la comunidad política de seguridad, que busca mantener la estabilidad y seguridad en el sudeste asiático y promueve la solución pacífica de conflictos y fomenta la democracia, los derechos humanos y la buena gobernanza. Luego tiene la comunidad económica, que busca crear mercados internos integrados, impulsa el libre flujo de bienes, servicios e inversiones y capital, y favorece el desarrollo equitativo y la reducción de la pobreza. El tercer pilar es la comunidad sociocultural, que centra sus metas en el desarrollo del ser humano y el bienestar social, en la protección del medio ambiente y los derechos sociales, y fortalece la identidad regional y la entidad educativa. En cambio, la comunidad andina tiene una estructura más estructurada, similar a la Unión Europea. Se rige bajo normas supranacionales con órganos comunitarios vinculantes en el marco del Sistema Andino de Integración, que comprende el Consejo Presidencial Andino, el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, la Comisión, la Secretaría General, el Tribunal Andino de Justicia y Parlamento Andino. Entonces, como podemos ver, no hay mucha similitud, hay bastantes diferencias en el modelo institucional. En cuanto a la integración económica y comercial al interior de cada grupo, se puede, como destacó el embajador Maurtua, hay una alta independencia y cadenas de valor integradas que operan como una comunidad económica activa a nivel de la ASEAN. A diferencia de la comunidad andina, que a pesar de ser una zona de libre comercio avanzada, el comercio interregional es muy limitado y con una menor cohesión productiva. No hay cadenas de valor a nivel de la comunidad andina. Conforme se señaló, el número de estados en el ASEAN son 11 países: Brunei, Camboya, Filipinas, Indonesia, Laos, Malasia, Myanmar, Singapur, Tailandia, Timor Oriental y Vietnam. Es decir, en la comunidad andina solamente 4: Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, aunque originalmente fueron 6, ¿no? Tuvo Chile, que se retiró, y luego se incorporó Venezuela, que también se retiró. La extensión geográfica de la ASEAN es mayor que de la comunidad andina. Es 4.52 millones de kilómetros cuadrados frente a 3.78 millones de kilómetros cuadrados de la comunidad andina, con la diferencia que el territorio de la comunidad andina está integrado. En cambio, en el caso de la ASEAN, gran parte tiene una característica peninsular.
Luego tenemos que la población, como está señalado, de la ASEAN es 700 millones aproximadamente, versus a 115 millones de la comunidad andina, lo cual marca una diferencia del tamaño de los mercados. En cuanto al ámbito cultural, eh, en idiomas, cada estado de la ASEAN tiene su idioma propio, por lo cual el nivel de comunicación oficial es el inglés. En cambio, en la comunidad andina, el idioma común de todos los países miembros es el español. En cuanto a religiones, también las religiones predominantes en la ASEAN son el budismo, el islam y el cristianismo, mientras que en la comunidad andina es el catolicismo o cristianismo, ¿no? El PBI de la ASEAN es 3.9 millones de dólares, es decir, prácticamente 4 veces el PBI de la comunidad andina. Sin embargo, por el tamaño de la población, el PIB per cápita es mucho más bajo, 5.904 dólares frente a 7.932 dólares de la comunidad andina. Las economías de la ASEAN y la CAN son mayormente complementarias, lo cual permitiría que pueda el comercio ampliarse. En la estructura económica, la ASEAN tiene un desarrollo industrial mucho más avanzado que la comunidad andina, por lo cual exporta más bienes industriales con redes de producción en varios países. En cambio, la comunidad andina mayormente exporta materias primas y productos fabricados por cada socio, ¿no? Y mayormente los productos de manufacturados solamente a nivel de la comunidad andina y mínimamente hacia terceros países. La siguiente diapositiva, por favor. La pregunta es ¿por qué la comunidad andina debería dirigir su mirada al sudeste asiático? La respuesta no es geográfica, sino estratégica y profundamente pragmática. Si los tamaños de sus economías y niveles de desarrollo son diferentes, ello no es un obstáculo, sino más bien una oportunidad, pues sus economías no compiten, más bien son complementarias. Mientras se han perfeccionado una estructura basada en la exportación de bienes industriales y redes de producción regionalizadas, la CAN mantiene un perfil exportador centrado en materias primas y manufacturas de cada país por separado. Lo mismo, sino de aprender mutuamente. La transferencia de conocimientos de encadenamientos productivos podría ser el verdadero motor de esta relación. En esa ecuación de necesidades recíprocas reside el verdadero potencial para tejer alianzas que trasciendan el mero intercambio comercial y se conviertan en una asociación de desarrollo compartido. Siguiente, por favor. ¿Qué acciones puede hacer el Perú para ser el eje articulador entre la CAN y la ASEAN? En primer lugar, aprovechar la presencia de gobiernos promercados en los países de la CAN. Como sabemos, últimamente se han producido elecciones en Colombia, en Bolivia, en Ecuador y Perú, que van con gobiernos promercados. El hecho también de que el Perú sea socio para el desarrollo de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, el sexto país del mundo en alcanzarlo, el otro país de América Latina es Chile, y los otros 4 son países miembros de la Unión Europea. Le facilita para actuar como articulador del diálogo y cooperación entre la CAN y la ASEAN. El Perú puede impulsar de la Secretaría General y de su actual presidencia como presidencia de la comunidad andina, de impulsar un mecanismo de diálogo birregional periódico, como por ejemplo reuniones anuales de los secretarios generales o viceministros de la CAN y de la ASEAN, sobre la base de la APDDPC, que es el mecanismo de cooperación de la ASEAN, para intercambiar buenas prácticas en facilitación aduanera y comercio digital, entre otros.
De esta manera, el Perú no solo reforzaría su liderazgo dentro de la CAN, sino que sentaría las bases para una cooperación amplia y estructurada entre toda la comunidad andina y el bloque asiático. Siguiente, por favor. ¿Dónde están las áreas claves de mutuo interés para el potencial diálogo y cooperación entre la ASEAN? El diálogo institucional y la cooperación bilateral pueden estructurarse en torno a tres ejes estratégicos que permitan aprovechar esas sinergias. En el ámbito comercial, impulsar la ampliación y diversificación de los flujos de bienes y servicios, el fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas mediante redes de apoyo, la mejora de la conectividad logística y las cadenas de suministro para hacerlas más eficientes y resilientes. En materia de sostenibilidad y transición, la cooperación puede darse en el intercambio de técnicas agroindustriales y de seguridad alimentaria, la ejecución de proyectos conjuntos para enfrentar el cambio climático y acelerar la transición energética, así como el desarrollo de mecanismos de asistencia humanitaria coordinada y reducción de riesgos. En el pilar social y digital, la cooperación puede darse en la innovación tecnológica y el gobierno electrónico, la cooperación educativa y cultural, mediante la homologación de marcos de referencia, y la preservación del patrimonio y la incorporación de políticas de género que promuevan el empoderamiento económico de la mujer, de modo que todos estos frentes converjan en una asociación integral y de largo plazo. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son los obstáculos para el desarrollo de esa cooperación? En primer lugar, el grado de comercio e inversión entre los países de la ASEAN y la CAN es bajo a nivel de bloque, predominando los vínculos bilaterales individuales, principalmente de Perú y Colombia con los países de la ASEAN. Es decir, el comercio de Ecuador y de Bolivia prácticamente es insignificante. Por otro lado, la lejanía física, la conectividad y la pertenencia a diferentes dinámicas regionales limitan los vínculos económicos y la cooperación. La CAN ha mostrado más interés en vincularse con el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC, que con la ASEAN, y la ASEAN, por su lado, con el Mercosur. La razón que el Perú digamos, la comunidad andina ha buscado privilegiar su relacionamiento con la PAC, pues con la PEC es porque el 55% del comercio de los países andinos es con países de la PEC y con la ASEAN mucho menor. Y con la ASEAN, del mismo modo, ha buscado privilegiar más su relación con el Mercosur. Otro es los modelos de integración y prioridades diferentes. Mientras la CAN ha buscado una integración más profunda con aranceles y políticas comunes, la ASEAN prioriza un enfoque más flexible y menos vinculante. Sus agendas comerciales de cooperación han evolucionado de forma separada. Pero sobre todo, hay falta de iniciativas y diálogo birregional sostenido. A pesar de 2 o 3 intentos que se han hecho en el pasado, no se ha logrado consolidar un diálogo político y cooperación regular y de alto nivel entre ambas secretarías. Falta un acuerdo o mecanismo marco para establecer esta relación. No existe un acuerdo de cooperación o asociación formal entre ambos bloques que establezca una hoja de ruta clara, a diferencia de las relaciones que cada uno mantiene con los otros socios. Siguiente. Las preguntas ¿son estos obstáculos insalvables? Definitivamente no. En la era de los megabuques y el comercio digital, la distancia y la conectividad ya no son barreras, y la distancia se mide en horas de conectividad, no en kilómetros. Aquí es donde el puerto de Chancay cambia las reglas de juego, pues ha reducido sustantivamente el tiempo de conectividad entre el Asia y el Pacífico Sur sudamericano. Por otro lado, la diferencia en sus modelos institucionales y de grado de integración no son incompatibles. La prueba es que la diversidad de modelos nunca ha impedido el diálogo entre la Unión Europea y el Mercosur
de la ASEAN con la Unión Europea y el Mercosur. Lo que falta no es un molde único, sino voluntad política para construir puentes sectoriales. La última. ¿Cuáles son los beneficios del Perú para impulsar? Ser el puente articulador entre la comunidad andina y la Asociación del Sudeste Asiático, ASEAN, permite al Perú fortalecer su liderazgo en la comunidad andina, cuya presidencia ejerce en el periodo 2026-2027. Eleva el peso diplomático negociador del país al actuar como nexo oficial de diálogo entre bloques regionales. Potencia la conectividad portuaria del Perú, aprovechando la infraestructura estratégica como el puerto de Chancay. Es obvio que los beneficios de esta apuesta no son inmediatos, pero sí graduales y de gran alcance estratégico. Para el Perú esta cooperación no es un fin en sí mismo, sino un medio para fortalecer su inserción en el Asia-Pacífico, sumada a su membresía en APEC y el CTTP, y para consolidarse como el centro logístico que vincule la CAN con el sudeste asiático. Muchas gracias. Muchísimas gracias, estimado embajador Jorge Castañeda, por su interesante intervención. A continuación, daremos pase a la charla a cargo del embajador Luis Sugoyama Galván, en este conversatorio titulado 59 aniversario de la ASEAN, oportunidades para el Perú. Luis Sugoyama es diplomático de carrera y se desempeña actualmente como embajador del Perú en Indonesia, Timor del Este y ante la ASEAN, con sede en Yakarta. Cuenta con una amplia trayectoria en política exterior, relaciones económicas internacionales y asuntos vinculados con Asia y Oceanía. Entre sus principales cargos destaca la Dirección General para Asuntos Económicos y la Dirección General para Asia y Oceanía del Ministerio de Relaciones Exteriores. Durante su gestión participó en procesos estratégicos como la ratificación del acuerdo comercial entre el Perú y el Reino Unido y del CPTPP, la adhesión peruana al Banco Asiático de Inversión en Infraestructura, la invitación de la OCDE para iniciar el proceso de adhesión de Perú y la coordinación nacional ante la Alianza del Pacífico. En el servicio exterior fue el primer jefe de misión de la Embajada de Perú en Vietnam y desempeñó funciones diplomáticas en Singapur, Bolivia y Japón, especialmente en asuntos políticos, energéticos y de promoción comercial. Asimismo, posee estudios de posgrado en Diplomacia y Relaciones Internacionales, Economía Internacional y Estudios de Desarrollo y Estudios Globales, realizados en instituciones de Perú, Japón y Estados Unidos. Estimado embajador Luis Sugoyama Galván, es un placer que nos acompañe en esta mañana desde Lima. Muchas gracias por conectarse desde el otro lado del mundo. Tiene un espacio de 20 minutos para compartir sus reflexiones en torno al 59º aniversario de la ASEAN y las oportunidades que se representa para el Perú. Muchas gracias. Buenos días nuevamente a todos. Mi agradecimiento al embajador Oscar Maurtua y a la Sociedad Peruana de Derecho Internacional por la invitación a realizar esta presentación sobre la ASEAN. Esta es una charla que voy a dar basada en una investigación académica que realicé en una publicación que va a ser llevada adelante por la Universidad Mayor de San Marcos y en la cual traté sobre la ASEAN como actor diplomático y su relevancia para la política exterior peruana. Esta, obviamente, quiero dejar muy claro que esta no es una posición institucional del ministerio, sino es un ejercicio de análisis académico por mi parte, que espero resulte útil tanto para entender el fenómeno de la ASEAN como para pensar el lugar del Perú en el Indo-Pacífico. Siguiente slide, por favor. La presentación está organizada en 6 bloques. Primero, planteo la pregunta de investigación de por qué la ASEAN importa para la política exterior peruana. Segundo, explico el modelo ASEAN, su pragmatismo institucional, su centralidad y el llamado ASEAN Way. Tercero, contrasto ese modelo con el regionalismo latinoamericano, que el investigador Malamud describe como institucionalismo simbólico. Cuarto, entro al caso peruano
utilizando precisamente al vecino del sur, Chile, como referencia. También un análisis del comercio bilateral y el papel del puerto de Chancay. Quinto, propongo un marco de hedging institucionalizado para gestionar el dilema China-Estados Unidos. Y sexto, cierro con 6 ejes operativos de política exterior y su evaluación y la evaluación de su viabilidad. Siguiente slide, por favor. 3 preguntas guían esta presentación. La primera, ¿qué explica que la ASEAN tenga tanta centralidad y relevancia institucional en el Indo-Pacífico, pese a no tener un sistema de seguridad propio, a un limitado presupuesto ni una capacidad de sanción? La segunda, ¿qué lecciones de este modelo de la ASEAN son transferibles a América Latina, y específicamente a la Alianza del Pacífico y al Perú? Y la tercera, ¿qué ejes de política exterior puede desarrollar el Perú frente a la competencia Estados Unidos-China? A la derecha pueden ver los activos acumulados por el Perú en los últimos años, incluyendo obviamente el establecimiento de las misiones diplomáticas peruanas en la década del 90, el ingreso de APEC en el 98, y últimamente la adhesión al TAC, al Treaty of Amity of Cooperation de la ASEAN, en el 2019, la entrega en vigor del CPTPP el 2021, el reconocimiento como socio para el desarrollo de la ASEAN al Perú en el 2024, la inauguración del puerto de Chancay ese mismo año y las diversas reuniones ministeriales a nivel de cancilleres que se dan cada año entre la Alianza del Pacífico y la ASEAN, siendo la última realizada el año pasado. El problema es que estos activos no se han traducido en una estrategia coherente. Siguiente slide, por favor. Para responder estas preguntas, integro 4 tradiciones teóricas complementarias. Primero, el regionalismo comparado con autores como Malamud y Katzenstein, que contrastan institucionalización formal con efectividad funcional. Luego, el constructivismo con Wen y Acharya, que explica la centralidad de la ASEAN como una construcción ideacional internalizada por las grandes potencias, no como una capacidad material que tiene la ASEAN. Siguiente, el interregionalismo de Ruland, que estudia los vínculos entre bloques regionales con la relación ASEAN-Alianza del Pacífico, y la economía internacional, política internacional, que analiza la inserción en cadenas globales de valor. El aporte original que planteo es integrar estas 4 perspectivas en una tipología de transferibilidad institucional, procedimental, institucional y estratégica, que aplico al caso peruano. Siguiente slide, por favor. El siguiente, por favor. Empecemos con el modelo ASEAN. Se sostiene en 3 rasgos de lo que llamo regionalismo pragmático. Primero, la ASEAN ofrece una baja institucionalización formal. La Secretaría en Yakarta tiene apenas 300 funcionarios y un presupuesto de $20 millones al año, frente a los 32.000 funcionarios de la Comisión Europea, con obviamente un abultado presupuesto. Segundo, las decisiones se toman por consenso, sin votación mayoritaria, lo que preserva la igualdad entre estados grandes y pequeños. Tercero, flexibilidad normativa. El principio de no interferencia, integrado o consagrado en el Tratado de Amistad y Cooperación, TIC, sin condicionalidad democrática. El punto central es este: baja institucionalización formal no es una debilidad, es una característica funcional que le permite a la ASEAN cooperar sin amenazar la soberanía de sus miembros. Y esa combinación es la que le da centralidad. Articula el ASEAN Regional Forum, el East Asian Summit, el ASEAN Defense Ministerial Meeting Plus, y es reconocida por las grandes potencias como China, Estados Unidos, Japón, India, Rusia y la Unión Europea como el marco de diálogo en el Indo-Pacífico. Siguiente, por favor. Esto se explica por lo que se conoce como el ASEAN Way, un conjunto de normas informales que rigen la interacción entre los Estados miembros. 4 prácticas lo caracterizan. Primero, el consenso. Cualquier miembro puede bloquear una decisión, lo cual genera lentitud, pero preserva la igualdad
formal. Segundo, la consulta informal. Se privilegian los canales discretos frente a la confrontación pública, en lo que se conoce como no perder el prestigio o saving face. Tercero, la fórmula ASEAN-X, que permite que subgrupos de países avancen sin esperar al miembro más rezagado. Y cuarto, una separación deliberada entre retórica y práctica, declaraciones ambiciosas que no siempre generan mecanismos de cumplimiento obligatorio. Obviamente, este ASEAN Way ha sido criticado o continúa siendo criticado, y hay académicos como Desker y Elliott que señalan que este ASEAN Way genera parálisis y limita la respuesta a crisis humanitarias, como es el caso de Myanmar, por ejemplo, pero que explica también su resiliencia. Siguiente, por favor. Slide. Ahora el contraste con América Latina. Como he mencionado, el académico Malamud ha llamado a nuestro regionalismo institucionalismo simbólico, exactamente lo inverso al modelo ASEAN. Tenemos alta institucionalización formal, tratados constitutivos ambiciosos, órganos supranacionales, pero baja efectividad operativa. El diagnóstico de Malamud identifica el presidencialismo de integración. Nuestros esquemas dependen de la voluntad de los gobiernos de turno, sin continuidad ni autonomía. Basta ver el historial del Mercosur, UNASUR o la CELAC. Estructuras ambiciosas, resultados limitados. Esta es la paradoja central. La efectividad de un esquema de integración no depende linealmente de su nivel de institucionalización, sino de su congruencia con el contexto político y cultural en el que opera. Siguiente, por favor. Acá hay un slide comparativo. Siguiente slide, por favor. Este es un slide comparativo entre ASEAN y Alianza del Pacífico. Estas métricas lo conforman con números. El comercio intrarregional en la ASEAN, está sobre el 21 a 23%, mientras en el caso de Alianza del Pacífico apenas del 3 al 5%. No, el anterior, el previo, por favor. Sí es. En inversión extranjera directa, la ASEAN recibe un promedio de 225.000 millones de dólares al año, frente a los 180.000 millones en la Alianza del Pacífico, pero un gran porcentaje se explica por la cercanía de México a Estados Unidos. En participación en cadenas de valor, globales de valor, 58 a 62% en el caso de la ASEAN contra 42 a 48%, nuevamente parte explicada por la cercanía de México a los Estados Unidos. Y en exportación de manufactura, 68 a 72% en el caso de la ASEAN, frente a apenas 28 a 35% por parte de la Alianza del Pacífico. La explicación estructural es esta. La ASEAN construyó cadenas regionales de valor complementarias en electrónica, textiles y autopartes, donde cada país se especializa en una etapa distinta del proceso productivo. La Alianza del Pacífico, por el contrario, compite. Todos exportamos materias primas similares a los mismos mercados externos. Ahora sí, siguiente slide. Aquí es donde Chile entra como caso comparado respecto al Perú. La tabla muestra que Chile nos lleva ventaja en cada hito diplomático clave con la ASEAN. 4 años antes en su ingreso a PEC, 8 años antes en su adhesión al TIC, 7 años antes en obtener el estatus de socio para el desarrollo. ¿Qué explica esta brecha? 3 factores. Primero, una continuidad de política exterior desde los años 90, algo que al Perú le ha costado sostener. Segundo, mayor capacidad institucional. El DIRECON, que forma parte de la Cancillería chilena, es el organismo encargado de las negociaciones comerciales. Ha suscrito 30 acuerdos con 65 países. Y tercero, Chile ofrece una mayor diversificación exportadora. El cobre representa el 50% de las exportaciones chilenas frente al 60% que concentran los minerales, o hay veces mucho más. La lección más importante es que el estatus de socio para el desarrollo que tenemos desde 2024 es una plataforma, no es un fin en sí mismo, y Chile lo ha utilizado como tal. Siguiente, por favor, slide. Pasemos al caso peruano. El comercio bilateral entre el Perú y ASEAN ha crecido, efectivamente. Las exportaciones peruanas subieron
de 551 a 663 millones de dólares entre el 2020 y el 2024, un 56%, mientras las importaciones crecieron 33%. Pero el déficit comercial también se ha aumentado, reflejando nuestra dependencia de las manufacturas del sudeste asiático. El comercio bilateral está concentrado en 5 países: Malasia, Filipinas, Tailandia, Vietnam e Indonesia, que representan el 98% del total, y nuestras exportaciones continúan concentradas en minerales, con escasa diversificación, a duras penas a productos agroindustriales. En ese contexto, el puerto de Chancay es la infraestructura más significativa para la conectividad transpacífica. 3.600 millones de inversión entre COSCO y Volcán, una empresa china y una empresa peruana, con una reducción sustancial de 10 a 12 días de tiempo de tránsito hacia Asia. Pero quiero ser claro, Chancay es una condición necesaria pero no suficiente. Requiere políticas complementarias y conlleva un riesgo geopolítico real por la dependencia de un operador extranjero. Siguiente. Esto nos lleva al dilema geopolítico central del Perú. China es nuestro principal socio comercial, con un 32% de nuestras exportaciones, mientras Estados Unidos es nuestro principal aliado en temas de seguridad. Para gestionar esta tensión, utilizo el marco propuesto por el académico Cui sobre una estrategia denominada de hedging institucionalizado, que combina 4 elementos: blanking o contención indirecta mediante la participación en alianzas multilaterales; broadening, diversificación de socios hacia Japón, India, Corea, Australia e Indonesia; boosting, fortalecimiento de capacidades propias en infraestructura e innovación; y binding, o vinculación institucional, que limita el comportamiento unilateral de las grandes potencias. Para Cui, la ASEAN es precisamente el ejemplo paradigmático de este hedging vía instituciones, a través, como he mencionado anteriormente, del ASEAN Regional Forum, el East Asian Summit, el ASEAN Defense Ministerial Meeting Plus y el RCEP. Siguiente slide, por favor. La contribución teórica de mi propuesta es que no todas las lecciones del modelo de ASEAN son iguales de transferibles a nuestro contexto. Y por eso propongo esta tipología en 3 niveles: lecciones procedimentales, consenso, consulta informal, diplomacia de múltiples vías, que tienen una alta transferibilidad. Son cambios superficiales de corto plazo que dependen de decisiones técnicas más que del consenso político amplio. Segundo, lecciones institucionales: un secretariado técnico autónomo en el caso de la Alianza del Pacífico, la fórmula ASEAN-X, los diálogos ASEAN+1 o ASEAN+3, que son diálogos que tiene ASEAN con China, con Japón y Corea, que son de transferibilidad media, son viables en el mediano plazo, 3 a 7 años, pero requieren de reformas organizacionales. Y las lecciones estratégicas: centralidad regional, hedging institucionalizado, que tienen baja transferibilidad porque requieren de una voluntad política sostenida por más de 7 años, pero que sin embargo tienen un mayor impacto potencial si se logran consolidar. Siguiente, por favor. De esta tipología se derivan 6 ejes operativos concretos que el Perú puede implementar. 1, de estrategia peruana para el Indo-Pacífico, un documento que hoy no existe y que integre de forma coherente nuestros activos diplomáticos. 2, una diplomacia económica de múltiples vías, fortaleciendo los tracks diplomáticos más allá del diálogo oficial. 3, inserción en cadenas de valor a través del puerto de Chancay, acompañadas de políticas productivas. 4, adhesión a la RCEP como objetivo de mediano plazo. 5, posicionar a la Alianza del Pacífico como interlocutor regional preferente de la ASEAN, aprovechando nuestro estatus de socio para el desarrollo. Y 6, el hedging institucionalizado que ya mencioné. Voy a detallar al respecto sobre cada punto. Eje 1, una estrategia peruana para el Indo-Pacífico. Hoy Perú no tiene ese documento, como he dicho, ¿no? Hemos acumulado activos: APEC, TAC, CPTPP, Alianza del Pacífico, Socio para el Desarrollo, Chancay, de manera incremental, sin un plan que los integre. La estrategia debería tener
4 componentes. Primero, definir intereses nacionales y socios prioritarios que agruparía en 4 círculos. La ASEAN como bloque, con énfasis en Indonesia, Singapur, Vietnam, Tailandia y Malasia. Japón y Corea del Sur como fuentes de inversión y tecnología, India, Australia y Nueva Zelanda como socios emergentes, y China y Estados Unidos gestionados mediante el hedging institucionalizado. Segundo, definir instrumentos como acuerdos comerciales, cooperación técnica, diplomacia económica, diplomacia cultural y cooperación en seguridad marítima. Tercero, mecanismos de coordinación entre la Cancillería, MINCETUR, Ministerio de Defensa y Ministerio de Economía y Finanzas. Y cuarto, indicadores de seguimiento y evaluación periódica. Este proceso debería tomar entre 12 y 18 meses, liderado por la Cancillería. En el eje 2, diplomacia económica de múltiples vías, siguiendo el sistema de tracks de la ASEAN. Track 1, diálogo oficial entre gobiernos. Track 2, el diálogo entre think tanks y academia. Track 3, sociedad civil. Y Track 4, sector empresarial. El Perú ya tiene un Track 1 activo y un Track 4 incipiente, pero puede fortalecer sobre todo el Track 2, el académico, con un foro ad hoc permanente entre Perú y ASEAN. El eje 3, inserción en cadenas globales de valor a través de Chancay, complementando el puerto con zonas estratégicas especiales, políticas de innovación y transferencia tecnológica y formación de capital humano especializado en logística e ingeniería. Sin esto, Chancay corre el riesgo de operar solo como un punto de transbordo sin generar valor agregado doméstico. Y el eje 4, adhesión al RCEP como objetivo de mediano plazo. No es solo una apuesta comercial para ampliar mercados en el Indo-Pacífico, sino también es un ejercicio de hedging, porque diversifica nuestra inserción institucional más allá de la relación bilateral que tenemos con Estados Unidos o con China, y complementa las acciones que tenemos a través del CPTPP y el DEPA. En el eje 5, tenemos que posicionar a la Alianza del Pacífico como interlocutor regional preferente de la ASEAN en América Latina, aprovechando que Perú ya es socio para el desarrollo. Esto fortalecería la visibilidad regional de la alianza, hoy asimétrico, frente a la ASEAN, y consolidaría la Alianza del Pacífico como el esquema latinoamericano más efectivo para dialogar con el sudeste asiático. Hoy precisamente en Yakarta tuvimos la reunión entre coordinadores nacionales y representantes permanentes y se evaluó el plan de trabajo 2026, 2021, 2026 y se ha tomado el compromiso de trabajar para un plan de trabajo 2027-2031, además de hacer los esfuerzos para la reunión a nivel de anual de cancilleres que se llevaría a cabo en próximo septiembre en los márgenes de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y por último, el eje 6, el llamado hedging institucionalizado, aplicado a los 4 pilares que vimos antes: contención, diversificación, fortalecimiento y vinculación, mediante la participación activa en APEC, CPTPP, el DEPA, la ASEAN y el futuro RCEP. Obviamente también la diversificación de socios más allá de China y Estados Unidos, fortalecimiento en capacidades propias en infraestructura e innovación, y algo muy concreto, un marco regulatorio claro sobre inversiones de empresas estatales extranjeras en infraestructura crítica, que es precisamente el vacío que existe alrededor de Chancay. Siguiente slide, por favor. Ahora seamos realistas sobre la viabilidad política de complementar estos 6 ejes. La califico como moderada. Los desafíos son serios. Hemos tenido 7 u 8 presidentes entre el 2016 y 2026, 15 cancilleres en una década, lo que genera una rotación altísima, una alianza del Pacífico fragmentada internamente y un debate interno no resuelto sobre seguridad nacional en torno al puerto de Chancay. Pero obviamente hay factores facilitadores importantes. Existe un consenso transversal, más allá del color político de gobierno de turno, sobre la importancia del Asia-Pacífico. Contamos con el apoyo del sector privado exportador, tenemos una experiencia acumulada en negociaciones comerciales y hay un reconocimiento externo creciente del Perú como actor del Indo-Pacífico. Los ejemplos de socio para el desarrollo en ASEAN y nuestra participación activa en APEC lo demuestran. La implementación exitosa requiere liderazgo sostenido, condiciones domésticas amplias y sobre todo institucionalización, para que esto no dependa de un gobierno que esté de turno. Siguiente, por favor, slide.
Termino, siguiente slide. Termino con una reflexión final. La lección de la ASEAN no es replicar mecánicamente sus instituciones, sino adoptar su lógica, efectividad operativa por encima de la ambición formal y continuidad técnica por encima del liderazgo presidencial. El Perú tiene hoy la oportunidad de consolidarse como una bisagra transpacífica entre América del Sur y Asia. Esa oportunidad solo se va a materializar si hacemos tres cosas: institucionalizar nuestras estrategias el Indo-Pacífico, complementar Chancay con políticas de desarrollo productivo y gestionar con inteligencia y no con improvisación el dilema entre China y Estados Unidos, de pasar del regionalismo simbólico, como señala Malamud, a un regionalismo pragmático. Depende en buena medida que el Perú, el lugar del Perú en este nuevo orden del Indo-Pacífico. Con esta presentación agradezco nuevamente la oportunidad a la Sociedad Peruana de Derecho Internacional. Muchísimas gracias a la presentación del embajador Luis Sugiyama Galván, quien además también es miembro asociado de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional. Muchas gracias por el tiempo que nos ha prodigado. A continuación vamos a tener la intervención de la ministra Adriana Velarde. Adriana Velarde Rivas es ministra del Servicio Diplomático de la República del Perú. Es abogada por la Universidad de Lima y posee una maestría en Diplomacia y Relaciones Internacionales por la Academia Diplomática del Perú y una maestría en Servicio Internacional por la American University. Ha trabajado en diversas áreas del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú y en el exterior, incluyendo el Consulado General en Atlanta, el Consulado General en Ginebra, la Embajada del Perú en los Estados Unidos de América y la Embajada del Perú en Argentina. En la Cancillería se desempeñó como directora de promoción comercial de la Dirección de Promoción Económica, el Gabinete Ministerial y la entonces Oficina de Prensa y la Subsecretaría de Comunidades Peruanas en el exterior. Desde el 1 de julio de 2026 es titular de la Dirección para PEC y foros especializados del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú. Bienvenida y muchas gracias, estimada ministra Adriana Velarde Rivas. Tiene el uso de la palabra por espacio de 20 minutos. Buenas tardes, muchísimas gracias. Antes que nada, agradecer al embajador Maurtua por la organización de este evento y también saludar a mis colegas, el embajador Castañeda y el embajador Tsuboyama, por los importantes aportes en sus presentaciones que nos han podido dar sobre ASEAN. En mi presentación voy a hacer referencia al camino institucional del Perú como socio para el desarrollo de ASEAN. Siguiente, por favor. Igualmente, este será el contenido de mi presentación en cada una de las láminas. Siguiente, por favor. ASEAN, o Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, como ya lo mencionaron, fue creada como una organización regional el 8 de agosto de 1967 y está conformada por 11 países. Sus objetivos están básicamente enfocados en la promoción de la paz, la estabilidad y la cooperación regional. Siguiente. Actualmente tiene 11 países miembros. Los miembros fundadores en 1967 fueron Indonesia, Malasia, Singapur, Filipinas y Tailandia. Y en los años posteriores se han ido participando los siguientes países. El último en incorporarse fue Timor Oriental. Para el Perú, ASEAN es un socio natural porque compartimos una vocación hacia el Pacífico y porque varios de sus miembros también son partes de economías de APEC. Siguiente, por favor. ASEAN es uno de los bloques económicos más dinámicos del mundo y que significa un gran impacto a nivel mundial porque es uno de los motores de crecimiento más importantes. Me parece que aquí no se ven los datos en la lámina,
pero tenemos una población cercana a 700 millones de habitantes, con un PBI de alrededor de 4 billones de dólares y un volumen significativo de comercio internacional de alrededor 4 billones de dólares. Por lo tanto, es importante que el Perú fortalezca su relación con este bloque porque significan oportunidades tanto para el comercio, inversiones y cooperación. Siguiente, por favor. La evolución de la relación Perú-ASEAN. En este caso se caracteriza por su permanente dinamismo. Uno de los primeros hitos fue cuando el Perú se convirtió en el primer país de América Latina en acreditar un representante ante ASEAN en noviembre de 2009. Posteriormente, el 31 de julio del 2019, nuestro país se adhirió al Tratado de Amistad y Cooperación del Sudeste Asiático, consolidando su compromiso con los principios de diálogo y cooperación regional. Con relación a este tratado, el 24 de julio pasado se conmemoró el 50 aniversario, como ya lo mencionaron, y se celebró la primera conferencia de los estados parte. Se celebró en Manila y el Perú participó activamente en estas actividades. El momento decisivo llegó el 29 de enero del 2024, cuando ASEAN otorgó al Perú el estatus de socio para el desarrollo. A partir de ese entonces es que se realizan importantes avances institucionales, como la creación del Comité para la Asociación para el Desarrollo ASEAN Perú, cuya primera reunión tuvo lugar el 14 de agosto del 2024. Siguiente, por favor. Asimismo, siguiente. Asimismo, en los últimos años también se han realizado una serie de visitas de alto nivel y reuniones periódicas para impulsar la cooperación. La última reunión del Comité de Asociación para el Desarrollo tuvo lugar el pasado 29 de abril. Con relación a los niveles de socios externos de ASEAN, acá lo pueden ver en esta lámina. En el caso del Perú, es un socio para el desarrollo. Aquí no figura porque me parece que el color ha hecho que no aparezca, pero el Perú es un socio para el desarrollo, al igual que Chile. Por lo tanto, no se trata únicamente de un reconocimiento político. Siguiente, por favor. El Perú como socio para el desarrollo no es solamente un reconocimiento político, sino un mecanismo que permite desarrollar proyectos concretos de cooperación que el Perú propone para el desarrollo de capacidades en materias de interés común. En enero del 2025 se aprobó una hoja de ruta para los próximos 5 años hasta el 2029, donde se incluyen 4 grandes áreas: cooperación económica, cooperación sociocultural, cooperación política y en seguridad y cooperación transversal. Siguiente, por favor. El principal mecanismo de seguimiento es el Comité de Asociación para el Desarrollo, ASEAN Perú, que permite monitorear el cumplimiento de los compromisos asumidos y coordinar nuevas iniciativas. Hasta la fecha se han realizado 3 reuniones. La primera, que permitió aprobar los términos de referencia del comité. La segunda revisó los primeros avances del programa de cooperación y la hoja de ruta. Y la tercera dio seguimiento a los compromisos y nuevas iniciativas. Este mecanismo garantiza que la relación Perú-ASEAN avance de manera ordenada y con resultados verificables. Hasta la fecha, el Perú ha presentado 4 propuestas de proyectos de cooperación a la Secretaría
por medio de entidades nacionales. En este caso son el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, OEFA, el Servicio Nacional de Sanidad Agraria del Perú, SENASA, la Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo Aeroespacial, CONIDA, y el Instituto Nacional de Innovación Agraria, INIA. Estos proyectos se diseñaron conforme a las directrices del Manual de Diseño y Gestión de Proyectos de Cooperación de ASEAN y actualmente están en evaluación y se hace un continuo seguimiento a estos. Siguiente, por favor. El Comité de ASEAN en Lima es otro espacio importante y que reúne a los embajadores y jefes de misión de los países ASEAN acreditados en el Perú, que permite el diálogo permanente entre la Cancillería y estas representaciones diplomáticas. Por lo tanto, fortalece la relación política entre ambas partes y la última reunión se realizó en marzo del presente año. Siguiente, por favor. Existe entre APEC y ASEAN una convergencia natural. Como ustedes saben, 7 países de ASEAN también son economías que forman parte de APEC. La agenda actual de APEC, además de aspectos como la apertura comercial, incluye otros como vinculados a la ciencia y tecnología, digitalización, inteligencia artificial, energía, empoderamiento económico de la mujer, entre otros. Asimismo, ASEAN, conjuntamente con el Foro de las Islas del Pacífico y el Consejo de Cooperación Económica del Pacífico, participan como observadores en las reuniones de APEC. En el marco también de APEC, nosotros estamos impulsando la adopción de documentos o la implementación de instrumentos que ya fueron aprobados durante la presidencia de APEC del Perú, como la hoja de ruta de Lima para promover la transición hacia las economías formales y globales al 2040, y otros entregables aprobados en APEC Perú 2024, la declaración de ICHMA sobre una nueva mirada a la agenda del área de libre comercio del Asia-Pacífico, los lineamientos de políticas de APEC para desarrollar e implementar hojas de ruta sobre el hidrógeno limpio y bajo en carbono, los principios de Trujillo para prevenir y reducir la pérdida y el desperdicio de alimentos en la región Asia-Pacífico, y las metas de Arequipa para el empoderamiento de las personas con discapacidad. En ese sentido, ASEAN y APEC priorizan temas similares como la conectividad, el comercio digital, el crecimiento sostenible, la protección de los océanos y la integración económica regional. Y cuentan asimismo con importantes centros de investigación que constituyen una oportunidad para el intercambio de información y de experiencias, en particular en temas como ciencia, tecnología e innovación. Para el Perú, esta convergencia es especialmente importante porque permite generar sinergias entre nuestra participación en APEC y nuestra condición de socio para el desarrollo de ASEAN. Siguiente, por favor. Y finalmente, como ya lo mencionaron, también la Alianza del Pacífico y ASEAN mantienen desde el 2014 un mecanismo de cooperación birregional. Estas incluyen reuniones ministeriales periódicas. Desde el 2014 se han realizado 8 reuniones ministeriales ASEAN Alianza del Pacífico en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas. Este año igualmente se viene preparando la correspondiente. Asimismo, se cuenta con un plan de trabajo al 2026. Inicialmente fue elaborado por 5 años, pero se ha extendido hasta el presente. Y este plan de trabajo se elabora en base al marco de cooperación adoptado en el 2016, que está enfocado en 4 áreas, como la cooperación económica, la educación e intercambios entre sus pueblos, la ciencia, tecnología e innovación y el desarrollo sostenible. Asimismo, este proceso complementa los esfuerzos del Perú por fortalecer sus vínculos con el Asia-Pacífico.
Siguiente. Para concluir, el Perú ha construido una relación con ASEAN basada en una estrategia gradual, institucional y de largo plazo. La obtención del estatus de socio para el desarrollo representa un punto de inflexión que abre nuevas oportunidades para la cooperación, el comercio y la presencia internacional del Perú. El desafío ahora consiste en transformar este marco institucional en proyectos concretos que generen beneficios tangibles para ambas partes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la ministra Adriana Velarde por su excelente exposición. Y a continuación vamos a iniciar una ronda de preguntas. En realidad, el tema ha concitado muchísima atención, entonces tenemos varias preguntas a nuestra pizarra virtual y por una cuestión de tiempo vamos solamente a trasladar una pregunta a cada uno de nuestros expositores y vamos a invitar a determinadas personas para que las puedan formular directamente. La primera pregunta la está formulando Janet Moreno. No sé si tienes habilitado tu micrófono para que puedas trasladar tu pregunta, Janet, o prefieres que yo misma la lea. Bien, yo misma voy a leer la pregunta porque creo que no tiene acceso al micro. Esta primera pregunta está dirigida al embajador Luis Suboyama. Y dice así: uno de los conceptos que más ha llamado mi atención fue el de headlift institucionalizado. Desde la teoría de las relaciones internacionales, el headhim suele asociarse a estrategias adoptadas por potencias medias frente a la competencia entre grandes potencias. ¿Cómo podría operacionalizarse este concepto en el caso peruano sin generar percepciones de alineamiento o ambigüedad estratégica? Ok, bueno, la propuesta del hedging institucionalizado que presento en esta oportunidad la recojo de un politólogo de la región, un politólogo malasio que se llama Quick. Él define este hedging como una estrategia activa, no una neutralidad pasiva, que combina cooperación y balanceo simultáneo con las potencias rivales, evitando la dependencia exclusiva entre cada una de ellas. Como ya se señaló en los slides, hay 4 pilares, ¿no? La de contención vía alianzas multilaterales, aunque esto puede ser discutido en el caso peruano porque precisamente, y creo que el embajador Castañeda lo mencionó, nuestra actual política exterior es de una neutralidad activa. Entonces, no sé hasta qué punto busquemos o no busquemos un tema de alianza, pero vayamos al plano académico por ahora. Entonces, una es buscar una contención vía indirecta, vía la formación de alianzas multilaterales, una diversificación de socios, eso sí creo que es importante, y es una manera también de sobrevivir o navegar entre estas dos potencias que dominan ahora el espacio internacional y buscar otros socios en la región. Ya los mencioné, en el caso del Asia-Pacífico, están Japón, Corea, Australia, Nueva Zelanda, India, entre otros, y obviamente la ASEAN. Y creo que es lo que también está haciendo la ASEAN, ¿no? La ASEAN tiene estos vínculos con todas estas potencias y evita ser identificada con uno u otro lado. De otro lado, es el fortalecimiento de nuestras capacidades propias, es decir, del accionar político y diplomático que pueda realizar el Perú, y una vinculación institucional, sea a nivel comercial, sea a nivel académico, en diversos espacios, que limite el comportamiento unilateral de las potencias. Este tema o esta propuesta que realiza CUIC es interesante porque él mismo señala que el caso de ASEAN es el ejemplo paradigmático de su planteamiento. Por ahora, el Perú, sea bien como parte de la Alianza del Pacífico, un poco recogiendo la presentación del embajador Castañeda como comunidad andina, todavía no tenemos desarrollado ese hedging institucionalizado. Y creo que es muy importante, porque ya lo he dicho, nuestro principal socio comercial es China, muy importante, el flujo de las inversiones vienen de China, Shanghái es operado por una empresa china,
Sin embargo, en temas de seguridad y en otras áreas, nuestra vinculación con los Estados Unidos es muy importante. Entonces, ¿cómo poder navegar entre estas dos potencias? Creo que con este tipo de planteamiento académico podemos tratar de identificar estrategias a desarrollar. Muchísimas gracias, estimado embajador Cebollano. A continuación vamos a trasladar una pregunta al embajador Castañeda y señala de esta forma. Estimado embajador Castañeda, usted plantea que el Perú tiene la oportunidad histórica de convertirse en el puente entre la CAN y la ASEAN. Más allá de las ventajas geográficas y de nuestra condición de socio para el desarrollo de ASEAN, ¿qué capacidades institucionales considera usted que debería fortalecer el Estado peruano para ejercer de manera efectiva este rol articulador? Bueno, yo creo que particularmente este año ofrece una ventana de oportunidades única, ¿no? Pues coinciden, digamos, a nivel interno dos hechos. Uno, la presidencia de la Comunidad Andina por parte del Perú y el hecho que la Secretaría General de la Comunidad Andina esté a cargo de un embajador peruano, el embajador Gonzalo Gutiérrez, ¿no? Entonces, sumado al hecho ya externo de que el Perú sea socio para el desarrollo de la ASEAN, crea pues un hecho muy significativo de oportunidad. Entonces, yo creo que, si bien es cierto, las institucionalidades de ambos organismos son disímiles, conforme lo han señalado el embajador Sugiyama, se puede articular entre la comunidad andina un diálogo, ¿no? Que va a ayudar a fortalecer el posicionamiento del Perú y a la par también de ampliar, ¿no? esa diversificación de relacionamiento no solo directo de Perú con la ASEAN, sino a través de un grupo de 4 países, ¿no? Entonces yo creo que los mecanismos institucionales están establecidos, no hay que inventarlos, simplemente hay que iniciar ese diálogo, ¿no? Que ese diálogo sea consistente, pues como mencioné anteriormente, no es que no se haya habido diálogos preliminares, pero siempre han sido diálogos que no han concluido. Entonces, ahora lo que se trata del reto es que esos diálogos que se inicien tengan consistencia y tengan un resultado final con el establecimiento de un mecanismo de diálogo y de cooperación, cosa que no va a ser, digamos, de un día para otro, pero es necesario dar ese primer paso. Muchísimas gracias, estimado embajador Castañeda. Y finalmente queremos trasladar la siguiente inquietud a la ministra Adriana Velarde y señala de esta forma. El Perú alcanzó recientemente el estatus de socio para el desarrollo de ASEAN, acompañado de una hoja de ruta de cooperación para el periodo 2025-2029. ¿Qué indicadores deberían utilizarse para evaluar si esta asociación ha generado resultados sustantivos para la política exterior peruana y no solo avances de carácter institucional? Muchísimas gracias. Bueno, como lo mencioné en la presentación, lo que interesa para la participación del Perú en el bloque de ASEAN no es solamente esta participación política, sino también que dentro de los acuerdos alcanzados se logre también el beneficio de las poblaciones. En ese sentido, nosotros hemos presentado estos proyectos por 4 entidades nacionales que se vienen trabajando y haciendo un seguimiento para su próxima implementación, de tal manera que puedan tener resultados concretos tanto en el intercambio de experiencias como conocimientos y beneficiarnos como país. Muchísimas gracias, estimada ministra. Bien, en realidad tenemos más preguntas en la pizarra virtual, pero por una cuestión de tiempo no vamos a poder trasladarlas todas. Sin embargo, para nosotros, desde la Sociedad Peruana de Derecho Internacional, este es un gran indicador del tema que ha concitado, el interés que ha concitado que nosotros tenemos una charla, una de nuestros encuentros mensuales, titulados Encuentros SPDI, que es un ciclo de conversatorios
que realizamos ya desde hace poco más de 2 años. En principio, y por encargo del embajador Óscar Maurto de Romaña, me permito trasladarle su profundo agradecimiento por el tiempo que nos han dispensado, los conocimientos compartidos y, por supuesto, toda la información que ha sido valiosísima para acercar a nuestra comunidad académica y profesional, así como también diplomática, a asuntos que impactan enormemente en la economía peruana y en la proyección internacional del Perú, como es la ASEAN. No quisiera terminar este valioso encuentro sin antes hacer de conocimiento de la audiencia que nos acompaña, que ha alcanzado más de medio centenar de inscritos y de asistentes, con respecto a la realización del 8º curso de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales que cada año realiza la Sociedad Peruana de Derecho Internacional. En esta oportunidad vamos a contar con un bloque destinado a la proyección internacional del Perú, el derecho internacional económico y la relación de nuestro país con el Asia-Pacífico, donde también reflexionaremos sobre estos temas, sobre ASEAN, sobre APEC y, por supuesto, el devenir económico internacional del país. Muchas gracias nuevamente al embajador Jorge Castañeda Méndez, al embajador Luis Goyama Galván y a la ministra Adriana Velarde, todos ellos expertos y eruditos en relación al ASEAN y su relación con el Perú. Nuevamente les agradecemos su participación y a nuestra audiencia les recordamos que pueden inscribirse en el 8º curso de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales, cuya información hemos puesto en el chat de esta sala. Y también el video de esta sesión va a ser compartido en nuestro canal de YouTube, donde nos pueden encontrar como SPDI Oficial. Les deseamos entonces una feliz semana y hasta una nueva oportunidad. Que tengan todos muy buenas tardes. Muchas Gracias, gracias. Luis. Muchas gracias, Adriana. Muchas gracias, doctora Cumpa. Que tengan Hasta un pronto. excelente día. Muchas gracias. Gracias.